Vamos a compartir el tema de hoy, que lo hemos titulado Vivencias Evangélicas. Estamos en una época, en unos momentos del año que son muy especiales, aunque es una especie de formalidad la fecha, ¿no? Porque Jesús está con nosotros todo el año y así lo vivenciamos. Pero pareciera ser que nuestra humanidad necesita de estos momentos, de estas fechas en particular. Y por estos tiempos entonces quisimos traer algunos pasajes del Nazareno por este planeta. Cuando profundizamos y analizamos, estudiamos la doctrina de los espíritus, y después de un tiempo retomamos el Evangelio, la Biblia en sus textos originales, no el extracto que habitualmente leemos, que nos trajera Kardec en su selección y en su explicación, nos damos cuenta, por lo menos me sucede a mí, que ese texto que en algún momento fue tan difícil de comprender, que tenías palabras inentendibles, frases que parecían contradictorias, de pronto la luz surge y el entendimiento aparece a partir justamente de lo que la doctrina de los espíritus nos brinda. En aquella época, cuando el Mesías pisa la tierra, el Imperio Romano se encontraba excepcionalmente en paz desde hace un tiempo. Pensemos la inmensidad del imperio, la cantidad de pueblos conquistados, los kilómetros y límites de fronteras por proteger. Y sin embargo, en ese momento, el imperio estaba en paz. Es en ese momento en que Jesús llega a la tierra. Vemos aquí Nazaret y él llega a esta aldea, Belén, para nacer cercana de Nazaret, en una gruta, en las piedras. Y luego, por necesidad, debe huir su familia a Egipto. Deben huir porque Herodes, habiéndose enterado de que el Mesías, como muchos decían, había llegado a la tierra, teniendo miedo de su poder insignificante, de su poder mentiroso, falso, mandó a aniquilar a todos los niños hasta los 2 años. Hoy, 2000 años después, también están los Herodes que, refugiándose en supuestas leyes, mandan a aniquilar a aquellos niños que están por nacer. Parece increíble. Y es en esta tierra en la que Jesús pasa su infancia, sus primeros años, y empieza a llamar la atención y a hacerse conocer por sus prodigios. Y es por estos tiempos también, aquí vemos una imagen del río Jordán, este río tan especial para esta tierra que la atraviesa desde el mar de Galilea hasta el Mar Muerto, que es tan representativo en el que un día Juan el Bautista caminaba por allí anunciando, porque él sabía
que el Mesías había venido a la tierra. Y a todos los invitaba a la renovación íntima, a la renovación profunda, a dejar atrás el error, porque venía una nueva era, porque el Mesías prometido llegaba trayendo el amor. Nos dice Emmanuel en la introducción de un libro precioso que seguramente muchos de ustedes conocen, Ave Cristo, que nos relata historias de personajes muy especiales alrededor del siglo III. En la introducción, él nos dice esto: hoy, como antiguamente en la organización social en decadencia, Jesús avanza en el mundo, restaurando la esperanza, la fraternidad, para que el santuario del amor sea reconstituido en sus legítimos fundamentos, al igual que en aquel momento. Jerusalén, otro lugar muy especial. Por aquí Jesús caminó junto a sus apóstoles, sus discípulos. Hizo tantas cosas, dejó tantos mensajes. En un momento, Jesús iba con sus apóstoles y se encuentra con un ciego de nacimiento. Un pasaje que muchos de ustedes conocen. Entonces, como todos lo conocían, los discípulos le preguntan a Jesús: Rabí, ¿quién es el que ha pecado? ¿Fue él o fueron sus padres para que él naciera ciego? Es decir, que si él podía haber pecado y como consecuencia nacía ciego, era porque había pecado en otra existencia, confirmando como tantas veces la reencarnación. Pero Jesús responde algo muy particular. Jesús le responde: no pecó él, ni tampoco sus padres. Él vino para que el Hijo del Hombre hiciera los prodigios de Dios. Este ser había encarnado para que Jesús mostrara el poder de Dios. No era una expiación. Se había ofrecido, así lo entendemos, para que Jesús mostrara quién era. Este hombre que había pasado gran parte de su vida ciego, Jesús se acerca, escupe en la tierra, hace lodo con la saliva, le unta los ojos y le ordena ir a la pileta de Siloé, donde se abastecía de agua en la ciudad, para que se lavase, y así lo hace. Y cuando va, se lava los ojos y ve, comienza a ver. Imaginemos lo que eso significa para un ser que nació ciego y de pronto ve la luz, los paisajes, el rostro de las personas. Es difícil de imaginar. Envuelto en alegría, corre a su familia, a los conocidos, les cuenta lo que ocurrió. Y los demás le dicen: sí, es él el que era ciego. Y otros dicen: creo que sí, que era él. Todos lo conocían, imaginemos la situación.
Entonces lo llevan a los fariseos, a los doctores de la ley. Y los fariseos le dicen, ¿quién es el que te ha curado en día de reposo? Ese hombre no es de Dios, porque no guarda la ley de Moisés. Entonces, el que era ciego les dice, yo digo que es profeta, porque me curó. Tenía que tener algún poder para poder curarlo. Y los fariseos insisten, este hombre es un pecador. El ciego les dice, yo no sé si es pecador o no. Yo lo que sé es que yo era ciego y me curó. Y mandaron a llamar a la familia. Y la familia, con miedo, se acerca y los fariseos le preguntan, ¿quién fue el que lo curó? Nosotros lo único que podemos decir es que era ciego de nacimiento y ahora ve. Ellos tenían miedo, porque los fariseos tenían el poder incluso de expulsarlos de la sinagoga. Entonces le dicen, pregúntale a él, tiene edad para responder. Y le insisten al que era ciego. Los fariseos de aquella época, como los de hoy, siempre que se enfrentan a la verdad, con miedo de perder su falso poder, niegan, a pesar de que los hechos y las evidencias están frente de ellos. Y le vuelven a preguntar, ¿pero cómo fue? ¿Quién les cuenta y les dice, pero ¿por qué me insisten tanto? ¿Acaso ustedes quieren ser sus discípulos? Aquel ciego no era ningún tonto. Les dice de frente lo que ellos demostraban con su hipocresía. Entonces, ellos le responden que ellos responden a Moisés y que él es un pecador y lo expulsan, negándose a toda la evidencia, al igual que sigue ocurriendo 2000 años después. Y Emmanuel, en este mensaje introductorio, nos sigue diciendo más cosas. Él nos dice, la obra del Señor, sin embargo, ruega recursos en la realización de la paz, pide combustible para la luz y reclama buena voluntad en la orientación para el bien. La idea divina reclama brazos humanos. La bendición del cielo exige recipientes en la tierra. Cafarnaún, a orillas del mar de Galilea, por donde el Maestro recorrió tantas veces, predicó tanto, curó a tantos. Allí, tiempo antes, convocaba a los discípulos, a Andrés, a Pedro, a Juan, uno a uno los fue llamando y ellos lo siguieron. Pero hoy estamos nosotros aquí y quise traerles un pequeño extracto de un mensaje que llegó hace unos cuantos años a esta casa a través de la psicografía, dirigiéndose al grupo y, por qué no, a todos nosotros. Nos invitaba
como hace 2000 años lo hiciera Jesús a sus discípulos, nos invitaba, entre otras palabras, era un mensaje largo. Solo traje esto como un recuerdo muy puntual. Nos decía esto: en tintes dorados indelebles fueron cursadas las invitaciones. Nos contaba que a cada uno de nosotros nos llegó la invitación para que seamos los brazos ejecutores a través de la doctrina de los espíritus del mismísimo Jesús. Y Emmanuel nos dice además que el espiritismo que actualmente revive el apostolado redentor del Evangelio en sus tareas de reconstrucción, clama por almas valerosas en el sacrificio de sí mismas para extenderse victorioso. Jesús nos necesita a todos, pero ese sacrificio del que habla no es un sufrimiento, no es el martirio, es dejar de lado la personalidad egoísta, los falsos poderes, el personalismo, el materialismo en definitiva. Ese es el sacrificio que hoy, como siempre, nos corresponde hacer para poder convertirnos en los brazos ejecutores del Cristo. Y nos dice finalmente que por más que se desenfrene la tormenta, Cristo pacifica. Por más que se oscurezca la sombra, Cristo ilumina. Por más que se desmande la fuerza, Cristo reina. Este mensaje fue psicografiado por Chico Xavier en Pedro Leopoldo el 18 de abril de 1957, cuando se cumplían los 100 años del lanzamiento del Libro de los Espíritus. Divaldo Franco, como tantas veces, nos trae historias preciosas, ejemplificando a este Jesús que es único. Nadie se le puede comparar. Cualquiera que se acerca a Él y lo conoce, o lo ama o lo detesta, pero no podemos ser indiferentes. Este Jesús que fue olvidado en las cruzadas, en la Edad Media, en las hogueras, retorna a través de la doctrina de los espíritus como nos prometiera enviarnos al Consolador. Y Divaldo nos cuenta una historia que pido permiso para narrarla en primera persona. Él nos dice que había hecho un viaje a Sudáfrica, una de las ciudades más conocidas. Un hotel muy elegante, distintivo. Se encontraba con amigos que tenían el suficiente poder económico para invitarlo y que además eran muy generosos. Él se encontraba hospedado allí, desciende en la mañana de la habitación para desayunar, para tomar el café, y cuando va caminando por el recibidor, ve desde el fondo que hay un empleado, un mozo, un africano, un negro, que viene trayendo una bandeja con 2 teteras.
Y él lo observa y escucha una voz que le dice: dele un abrazo. Él se queda confundido porque era raro cómo allí un empleado en el café, un hombre que estaba trabajando, iba delante de todos a abrazarlo. Pensó que era una distracción, una audición impropia. Sigue caminando y acercándose y vuelve a escuchar la voz: dele un abrazo. Y cuando se acerca y lo tiene frente a él, siente un impulso enorme y la voz que le dice: abrácelo. Y él lo abraza con todas sus fuerzas. El mozo se sorprende, se asusta, sostiene la bandeja, queda completamente descolocado y le dice: ¿qué hace, señor? Yo le quería dar un abrazo porque usted es un empleado muy amable aquí y quisiera pedirle un favor. Yo me voy a sentar en aquella mesita de allá, pero quisiera tomar café con leche. Y aquí, como en América, el café con leche es frío porque viene el café caliente y la leche fría. Entonces siempre tomamos café frío. Yo quisiera pedirle que usted me trajera la leche también caliente. ¿Cómo no? Y se acercó a los amigos, sonriendo, y todos, conociéndolo, no se sorprendieron. Él vino, trajo la tetera con el café caliente, la leche caliente, y se quedó a mi lado. ¿Necesita algo más? No, gracias, está bien. Al rato, ¿algo más? ¿Un poco más de leche? No, está bien, gracias. Y nos retiramos para la excursión, las actividades que debíamos realizar. Al día siguiente me sentí indispuesto del estómago y no bajé al café. Él se sorprendió y preguntó a mis amigos que sí descendieron: ¿qué le pasó al señor Divaldo? Está indispuesto, se quedará en la habitación, luego, cuando se mejore, retornará. ¿Y ustedes me podrían decir cuál es el número de habitación? Sí, claro, y se la dieron. Estaba en la habitación, en pijama, cómodo. Golpean la puerta, abro y era él. Traía una bandeja con algo de alimento. ¿Por qué esto? Yo no lo pedí. Es que supe por sus amigos lo que le ocurría y no quise que quedara sin algún alimento, alguna tostada. Y quise traerle. Le agradecí, ingresó en la habitación y se quedó parado. Y me miró y me dijo: ¿por qué es que el Señor me abrazó? Yo ahora me quedé embarazado porque no sabía qué decirle. Y yo le dije: yo tengo una religión. Y vi que él tenía una especie de talismán africano. No sabía exactamente de qué religión, pero seguramente
era alguna religión africana. Entonces le pregunté, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo. Yo creo en Dios, pero además creo en los mensajeros del Padre. Y cuando yo descendí al café, una voz me pidió que lo abrazara. Y él comenzó a llorar. Es que yo tengo un cáncer cerebral. Posiblemente esté con metástasis y no puedo hacerme el tratamiento porque soy un empleado nuevo aquí en esta empresa. Estoy con la veda en el seguro médico. Fui al sindicato y no pudieron ayudarme. Yo tengo 3 niños y una esposa. Y aquí recibimos además siempre el maltrato de la discriminación. Pero ¿cómo puede ser? El apartheid ya fue abolido. Sí, pero en realidad el pueblo sigue sufriendo aún, porque no se ha operado una transformación instantánea. Y la discriminación, las luchas étnicas, los maltratos y además el cáncer. Yo escribí una carta y me iba a quitar la vida. Esta es la carta para mi esposa. ¿Quiere leerla? No es necesario. Entonces, cuando el Señor me abrazó, jamás un blanco tomó mi mano. Es la primera vez que recibo un abrazo. El Señor me salvó la vida. Pasó ese momento de emoción. Seguimos conversando un rato. Descendimos. Y cuando me encontré con mis amigos, les narré porque ellos me preguntaron lo que había ocurrido desde el abrazo hasta ese momento. Y uno de ellos me dijo, Vivaldo, yo voy a darle un cheque por $5.000 americanos para que él pueda hacerse el tratamiento. Y este hombre le dice además, y si hiciera falta más, me avisa y yo le enviaré. El empleado le pidió que su familia quería conocerlo porque le había narrado lo que había ocurrido. Sus hijos, pero no tenían permitido el acceso al hotel. Así que le dijo de encontrarse en una fuente. Y así lo hicieron, les llevó el cheque y les preguntó si tenía algún email, alguna forma de comunicarse. Claro que sí, intercambiamos. Retorné y 3 años después, mientras manteníamos la correspondencia, él al poco tiempo pudo iniciarse el tratamiento de radioterapia, el tratamiento complejo por el cáncer, y 3 años después estaba completamente sanado.
feliz. Y hasta el día de hoy trabaja en el hotel, intercambiando correspondencia. Un abrazo. Un abrazo. Es la doctrina de los espíritus que nos trae a Jesús de vuelta, al Consolador prometido. Está entre nosotros. Muchísimas gracias, queridos amigos. Nos disponemos para el pase. Gracias.